Serio Informática, tu tienda de informática en Teruel desde hace más de 15 años, con servicio técnico propio y venta de material informático y consumibles. Además, en Serio Informática encuentras las mejores ofertas de telefonía móvil y fibra con los precios más bajos del mercado. Trabajamos con Másmóvil, Pepefon, Llamayá, Enbow y Digimóvil. Estamos en calle Salvador número 8 de Teruel. Ven a visitarnos, que no te lo cuenten. En un momento tan difícil, deje que nosotros nos ocupemos de todo. Tanatorio Funeraria Amantes, en Teruel desde 1997. Puede confiar en nosotros. Estamos en carretera de Alcañiz 67. Diseña, personaliza y regala sin rodeos. Pulseras, tazas, camisetas, cojines, llaveros, bolsas, chapas. Haz únicos tus regalos. Imagínalo y lo creamos. Desde una sola unidad hasta las que necesites. Puedes consultarnos y encontrar más información en nuestra web, en Facebook, por correo y por teléfono. Sin rodeos. Las zonas más oscuras se producen fundamentalmente ligadas a los centros sanitarios y a las residencias. Bueno, siempre damos un repaso de cuántos son los clústeres, las agrupaciones, los brotes que investigamos. La mayor parte son residenciales. Hoy nos detendremos un poquito más en los centros residenciales, pero decir que hasta el momento llevamos 149 agrupaciones, 149 clústeres, como siempre decimos, la mayor parte de ellas identificadas en centros residenciales y que supone más o menos la mitad de los casos confirmados, los tenemos agrupados en esos casi 150 clústeres, agrupaciones y recoge una buena parte de los fallecidos. Ahora lo comentaremos porque nos detendremos un poquito en el ámbito residencial. Estos son datos que también hemos estado dando estos últimos días, pero lo querríamos reflejar. Ahora tenemos en los centros residenciales identificados casos aproximadamente en unos 127. Esta cifra cambia, algunos centros salen y otros entran. Hace 2 días creo que hablábamos de 118, son cifras vivas que todos los días coinciden. En los que tendríamos aproximadamente entre casos confirmados y posibles 1.596 y fallecimientos 288. Es decir, esa idea sobre la que insistíamos estos últimos días de que una buena parte de los fallecimientos los tenemos identificados en los mayores y sobre todo en los mayores residenciados. Cuando esto mismo lo ponemos en una gráfica, vemos que el número de fallecimientos y el número de casos nos va aumentando, aunque el de casos parece que se estabiliza un poquito, no tanto en los fallecimientos, que siempre decimos que seguimos teniendo días muy duros, días muy complicados, que aún nos costará, ojalá, esos incrementos en los próximos días no tarde mucho ya en estabilizarse también. Y tenemos ya una cierta también estabilización respecto a las residencias que se van incorporando. Vemos que los primeros días, desde el 15 de marzo, el número de centros residenciales que íbamos incorporando día a día se nos iba aumentando y ahora parece que el número de residencias afectadas es una cifra que se nos va estabilizando poquito a poco, ¿no? Entre algunas que se van incorporando y algunas otras que dejan de tener casos. Parece que hay una cierta estabilización. Esto es una gráfica que también dábamos desde el principio, es la actividad del 061, fue muy alta y con unos incrementos muy altos de la actividad los primeros días de marzo, pero poco a poco las atenciones prestadas desde el 061, dirigidas fundamentalmente a coronavirus, van descendiendo en la medida que va siendo cada día más activa la atención primaria. Y estos son los datos de atenciones relacionadas, antes los comentaba la consejera, atenciones relacionadas con COVID-19 en atención primaria. Como decíamos, es una atención, se ve que va bajando y subiendo, son como ondas que tienen que ver con el fin de semana.
porque vemos que los datos recogidos en fin de semana en primaria bajan, pero aquí yo también apuntaría un escenario de esperanza, porque si se ve esos picos que se producen al principio de cada semana, conforme van pasando las semanas, los picos son más bajos. Es decir, que esa situación de ondas que se da en la atención de primaria, en las 4 últimas semanas, si vemos las 3 últimas, vemos que esos picos que se producen en las ondas son cada vez más bajos. Con lo cual, esto nos marcaría una tendencia también a que los casos incidentes y los casos en seguimiento que se van haciendo se van disminuyendo o van atenuándose semana tras semana. Este es el gráfico que ya el otro día también presentábamos de atención relacionadas con COVID-19 en atención primaria. Vemos que es dispar, vemos que hay zonas básicas de salud que tienen más presión y otras que tienen menos en las atenciones, e insisto que esto también tiene mucho que ver con la relación de centros residenciales que son objeto de seguimiento, pues porque no puede ser de otra manera. Al final los casos los presentemos en mapa, en tablas, en los formatos que queramos, al final los casos están donde están. Esto es la evolución de urgencias e ingresos atendidos por COVID-19 también en los últimos días. Vemos que también tiene un fenómeno semanal, porque las atenciones, y eso quizá no lo pueda explicar también Javier Marión, el gerente, más tarde, pero sigue teniendo un efecto semanal donde la presencia y la atención entre semana es diferente al fin de semana. Eso es un fenómeno producido en todas las enfermedades y en todas las épocas del año. La atención en fines de semana es diferente, pero también, como en el caso de primaria, esas ondas que vemos en la atención de urgencias y hospitalaria, vemos que conforme van transcurriendo las semanas, las ondas van teniendo una intensidad más baja conforme van pasando las semanas. Se corresponde con la información que disponemos nosotros en la comunidad autónoma y también a nivel nacional de que la presión hospitalaria, tanto en urgencias como en ingresos atendidos, se va de alguna manera atenuando. Esta es la mortalidad, sin duda nuestro dato más trágico y más desfavorable. Arriba, como siempre, los casos acumulados y abajo ponemos la redistribución de la mortalidad por la fecha en la que realmente ocurrió. Con lo cual, aunque siempre decimos la mortalidad cuando se mira día a día es muy engañosa, porque siempre presenta picos como dientes de sierra, sí que vemos que estamos estabilizados en los últimos días entre los 20 y los 30 fallecidos de manera diaria, no de manera homogénea, y algunos días que destacan más. Pasó el día 25, pasó el día 30, pasó el día 6. No tenemos explicación para saber qué pasó ahí, pero estamos en esa franja de entre 20, 25, 30 fallecidos según los días que nos ha caracterizado la presentación de la mortalidad en las 2 últimas semanas. Y esto es una gráfica que también venimos presentando en las últimas semanas, que es la evolución de la mortalidad por todas las causas. No la hemos desglosado en provincias como en veces anteriores. Presentaré 2 imágenes. Esta es el número de muertes observadas en relación a las esperadas en los últimos 7 días para todas las edades. Y luego pondré una misma gráfica para mayores de 65 años. Lo que observamos entre la línea azul y línea verde, que nosotros llamamos corredores endoepidémicos, sería algo así como lo esperado. Lo que esperaríamos estadísticamente que nos pasara comparándonos con los que nos pasaba en años anteriores. Lo que pasa en realidad es lo que vemos, que es que en las 3 últimas semanas, la semana 12, 13 y 14, la 14 fue la anterior, la semana pasada, lo que nos ha pasado en las 3 últimas semanas es que tenemos mucha mortalidad, mucha más mortalidad que la esperada. De hecho, este disparo de la mortalidad es histórica. Nunca la habíamos visto desde que reflejamos la mortalidad y en salud pública estudiamos la mortalidad. Iba a decir desde hace muchos años, no, miento, desde siempre estudiamos la mortalidad y este es uno de nuestros indicadores básicos. Bueno, pues esta es la ocasión en la historia en la que la mortalidad por todas causas está más disparada. Y aquí hago una reflexión, porque luego seguro que lo preguntarán, pero querría anticiparme. Antes de hacer la reflexión voy a pasar la última imagen
que es lo mismo que pasaría referido a mayores de 65 años, a mayores de 65 o más. Vemos que también la esperada sería lo que se movería entre esas dos líneas, la azul y la verde, y lo rojo es lo que nos ha pasado. Vemos que la mortalidad está muy disparada, y aquí haría una reflexión sobre la mortalidad y esa duda permanente de hasta qué punto estamos reflejando con la mortalidad en las últimas semanas. ¿Está en la misma? No, es diferente. Esta es de mayores de 60... Esta no, es diferente. Ahora, vale. Mayores de 64 años. Entonces, lo digo porque si contamos, voy a intentar, nosotros recogemos la mortalidad por varias fuentes de información. Una es nuestra base de datos de casos confirmados, que es con la que todos los días damos los datos mediante nota de prensa o mediante comparecencia, y a veces de manera más extendida como hoy. Estos son los datos que estamos comunicando al Ministerio, son lo que nos dan los acumulados que se producen. Nosotros también tenemos como fuente de identificación de la mortalidad nuestro sistema de información específico de los centros residenciales y de los clústeres de las agrupaciones que vamos estudiando, y nosotros también vamos midiendo la mortalidad a través de las estadísticas de mortalidad por todas las causas, que nos permite recoger la mortalidad extraordinaria que se nos produce por todas las edades en mayores de 64 años. Y estas tres fuentes de información, que son las fuentes de información más consistentes que hay, no hay más, no es posible. Al final la mortalidad la tenemos que recoger por lo que se está muriendo en las residencias y en los hospitales y por lo que está recogiendo los registros civiles. No hay más maneras de saber las causas y las ubicaciones de dónde nos morimos las personas. Esas tres fuentes nos muestran coherencia. Eso no significa que no se nos pueda estar escapando alguna defunción. También es verdad que a veces asignamos mortalidad por coronavirus, circunstancias de muerte que probablemente se hubieran producido incluso independientemente del coronavirus. Me van a permitir un ejemplo. Una persona anciana de 70 años que tiene un proceso tumoral canceroso terminal con un coronavirus, nosotros, si lo tenemos en nuestra base de datos por coronavirus, diremos que ha fallecido por coronavirus. Al final, en la mortalidad que se pone causa principal y muchas causas, se codifican muchas causas, ahí, cuando se codifiquen todas esas causas, aparecerá coronavirus, aparecerá un proceso tumoral terminal y aparecerán 20 cosas más. Yo lo digo porque independientemente de las causas principales, secundarias, que esos son términos muy técnicos, a nosotros nos aparece, no hay grandes discrepancias, no tenemos grandes discrepancias independientemente de la fuente de información que capturemos. Son coherentes las cifras de mortalidad por todas las causas, que son las que obtenemos a través de los registros civiles. Estas mortalidades las obtenemos de los registros civiles y se justifican prácticamente todas por la mortalidad que estamos dando a través de los datos que enviamos al Ministerio, y son coherentes también con los datos que estamos obteniendo de defunciones a través directamente de las residencias y los dispositivos residenciales. Con lo cual, eso nos hace pensar que nuestros sistemas de información respecto a mortalidad y a casos aparecidos, que siempre nos sometemos a los criterios generales, como no puede ser de otra manera, en coherencia con los del Consejo Interterritorial y los compañeros y compañeras de vigilancia epidemiológica de otras comunidades autónomas, pero nos hace pensar que los datos que estamos dando de casos y de mortalidad son consistentes y que no dejan muchos flecos. Siempre, insisto, puede haber algún caso, siempre puede haber alguna duda que nos digan esto está bien contabilizado o no, eso puede pasar, pero respecto a las cifras que damos, yo creo que podemos decir que tienen consistencia desde un punto de vista técnico. Y yo, además, me gustaría, siempre intentamos agradecer a alguien en las ruedas de prensa. Yo esta vez me gustaría agradecer el trabajo de todos los compañeras y compañeros de salud pública y de vigilancia epidemiológica que están trabajando todos los días un montón de horas con nosotros y que están dejándose mucho esfuerzo en estos días tan complicados y tan difíciles.
Comenzamos con las preguntas. Que se oye, ¿verdad? Aragón Radio pregunta ¿qué le parece la iniciativa del Clúster de la Salud de Aragón de importar mascarillas y distribuirlas a través de las farmacias al ser el punto sanitario más próximo a los ciudadanos? Pues nos parece una buena iniciativa. Indudablemente, si consiguen el producto, importar, pues es una iniciativa más muy aceptable, claro. Aragón Radio también, si se ha decidido ya qué espacios destinará el Gobierno de Aragón para personas sin síntomas o con síntomas leves de coronavirus, tal y como ha requerido el Gobierno central. El Gobierno central todavía no ha determinado exactamente los términos. Estamos trabajando, buscando las infraestructuras, siempre considerando que tendrán que tener unos buenos requisitos de cierto confort. Habrá que ver los trabajadores que lleven el mantenimiento, tendrán que estar protegidos y estamos buscando esas infraestructuras para poner a disposición, en su caso por el Gobierno, tal como se nos requirió. Lo que desde luego pensamos que tiene que ser, en su caso, ese confinamiento de esos casos leves, tiene que ser voluntario, como un ofrecimiento que se hace por parte de las administraciones, en ningún caso obligatorio. Si fuera obligatorio, desde luego, desde el Gobierno de Aragón tendríamos que pedir un informe a los servicios jurídicos para ver cómo se podía articular eso. También Aragón Radio, ¿cuál es el balance de los test rápidos que Aragón estrenó hace 2 días, priorizando a sanitarios y trabajadores sociales? ¿Y cuántos se han hecho y cuál ha sido el resultado? ¿Tenéis datos? Sí, a mí me parece un poco prematuro hacer esa valoración. Empezaron a distribuirse antes de ayer por la tarde, pero de hecho se están distribuyendo a lo largo de estas últimas horas. Hay que decir que los primeros que hicimos salieron todos negativos, pero es que eso no tiene ningún valor. Darle valor a la utilización de un test por las primeras decenas de test que estamos usando, yo creo que sería poco riguroso. Yo creo que para esto necesitamos un poquito de tiempo. Cuando digo tiempo, estoy hablando de unos días para que los tengamos distribuidos por todos los dispositivos asistenciales, por todo el territorio y para que se pueda hacer una adecuada valoración. En cualquier caso, decir que sí que los test rápidos ya están distribuidos en todo el territorio, están en todos los centros de salud, en todos los hospitales, y también insistir en que los test rápidos no son más que un instrumento más para el diagnóstico de pacientes con coronavirus. Es decir, al final el tratamiento va a ser similar, se haya diagnosticado a través de un test de anticuerpos, lo que llamamos test rápidos, o que sea diagnosticado por un PCR. Se incorporan, digamos, a la batería de elementos diagnósticos que tenemos como un instrumento más. La comarca pregunta, vistos los graves resultados de las pruebas PCR realizadas por el Ayuntamiento de Valderrobres en su residencia, ¿se plantea la DGA tomar el control del centro? Y si la DGA realizará sus propias pruebas o va a trabajar con los resultados del Ayuntamiento para acortar plazos. Yo voy a intentar no hacer valoraciones sobre residencias en concreto o sobre... a mí sí que me gustaría aclarar una situación, porque a veces... y yo creo que esto es algo que trabajamos en absoluta sintonía el Departamento de Ciudadanía y el Departamento de Sanidad. A veces entiendo que puede haber instituciones residenciales que sienten mucha presión y es legítimo, pero no se trata de intervenir todas las residencias que tienen casos. El objetivo no es ese. El objetivo es que identifiquemos las residencias que tienen casos, que se propongan los test que de acuerdo a los procedimientos haya que trabajar. No nos parece adecuado que desde administraciones locales se hagan propuestas de test diagnósticos. Si se me permite la expresión, aquí cada uno con sus responsabilidades. Nosotros tenemos la responsabilidad sanitaria y la de adopción de medidas de salud pública. Yo creo que otras instituciones tienen que asumir cada una las suyas. Cuando una residencia tiene casos, a veces nos pide la intervención. Nosotros lo que hacemos siempre es intentar identificar la situación en la que se encuentra la residencia. Siempre que se requiere
lo que hacemos es usar los dispositivos intermedios que gestionamos los dos departamentos, es decir, los dispositivos residenciales intermedios, para intentar sacar gente de las residencias y de esa manera que los propios dispositivos residenciales puedan reorganizarse bien, se puedan sectorizar bien, se puedan separar bien en cada residencia positivos y negativos, apoyarles, reforzar el apoyo que se está haciendo con los profesionales sanitarios, muchas veces, la mayor parte de las veces, de los propios equipos de primaria más próximos. Es el caso por el que se nos pregunta ahora, donde el refuerzo desde atención primaria es muy potente, e intentar mantener, siempre que sea posible, a las personas que están en la residencia, en su propio entorno, bien diferenciados. Los positivos, los casos positivos por un lado, los sospechosos por otro, y los digamos, limpios o no diagnosticados o que están bien por otro lado. Es decir, intentar favorecer que la gestión se haga en el propio centro, de manera que se minimicen los riesgos. Ese es el objetivo de todas las actuaciones que tenemos, y ese es el objetivo que, además, la prioridad que nos marcamos en todas las intervenciones. Radio Zaragoza pregunta, a la vista de los datos actuales, ¿los hospitales de campaña podrían no llegar a ser necesarios? Pensamos afortunadamente que probablemente no vayan a ser necesarios, lo cual entendemos como una buena noticia, pero indudablemente no deja de ser una estimación. Aragón Televisión, ¿cuál es la situación en la Residencia Virgen del Pilar de Zaragoza y si se ha planteado el Gobierno intervenirla tal y como pide el centro? Repetiría la respuesta que he dado antes. No voy a entrar a valoraciones de centros residenciales. Insistir en que, de verdad, que entendemos que a veces los centros tienen mucha presión cuando empiezan a aparecer positivos, como en el caso anterior. Se ha hecho una gestión directa, desde el centro de primaria se está apoyando con recursos sanitarios, se han sacado positivos a dispositivos residenciales, y lo que intentamos siempre es mantener, de acuerdo a los criterios que comentábamos antes, la misma línea en todos los centros residenciales. Para terminar, Renfe ha dispuesto trenes medicalizados para trasladar pacientes entre autonomías para aliviar el sistema sanitario de las comunidades autónomas. ¿Aragón podría llegar a tener que hacer uso de estos trenes? ¿Podría ser una de las comunidades receptoras a la vista de las cifras que hay en otras regiones? En el último Consejo Interterritorial, celebrado antes de ayer, el ministro de Sanidad expresó que estaban preparados los dispositivos para, si fuera necesario, trasladar pacientes de un territorio a otro, pero que pensaba que no sería necesario utilizarlos, dado que habían hecho una gran compra de respiradores con la empresa Gensil y que podrían solventar las deficiencias de algunos territorios u hospitales mandándoles los correspondientes respiradores.